Buenos días, chicos de noveno. Continuamos con la clase de ciencias naturales. La lección de hoy es la organización de los elementos. Soy su profesora Gloria Sorto. Es un gusto estar con ustedes esta mañana. Vamos a ver la lección, la organización de los elementos. Y le vienen algunas actividades de exploración donde le dice que observe las siguientes imágenes y le hace unas preguntas que perciben ustedes en las imágenes, de acuerdo a lo que ven, y que encierre un círculo los objetos que no contienen sustancias químicas, según lo que ustedes observan. Les aparece un cuadro donde van a indicar con una S los objetos sintéticos y con una N los objetos de origen natural, y otra serie de preguntas que ustedes van a contestar. Pero antes, pues, hay que ver un poco de la teoría. Y cuando nos referimos a organización de los elementos, estamos hablando de los elementos de la tabla periódica, ¿verdad? La tabla periódica es una clasificación, organización y distribución de los elementos químicos en una tabla. Están ordenados por su número atómico, configuración de electrones y propiedades químicas. Esta disposición muestra tendencias periódicas como elementos con propiedades similares en la misma columna, como ustedes lo pueden observar en su tabla periódica, los que ya la tienen. Nos dice que cada elemento de forma, podemos conocer a través de la tabla periódica cada elemento en forma detallada y acceder a la información como el símbolo del elemento, características químicas, propiedades físicas, configuración de electrones, grupo al que pertenece, aspecto, entre otras propiedades. Y aquí tenemos un ejemplo de un elemento como nos aparece en la tabla periódica, donde observamos que este número que aparece aquí en cada elemento es el número atómico. Estos números que aparecen acá en su tabla periódica sería el punto de ebullición en grados Celsius, y aquí tenemos el punto de fusión para ese elemento en grados Celsius. La densidad del elemento, que en este caso tenemos el hidrógeno. Arriba, los números de aquí arriba son la masa atómica de ese elemento. Este número que aparece aquí es la valencia, y la letra que aparece en grande sería el símbolo del elemento. Y aquí tenemos lo que es la configuración electrónica del elemento. Este número de acá, 1s elevado a la 1 sería la configuración electrónica. Y abajo nos aparece el nombre del elemento, tal como aparece en su tabla periódica. Para cada uno de los elementos de la tabla periódica aparece esta información, ¿verdad? Que ustedes lo pueden visualizar principalmente si ya tienen su tabla periódica. Vamos a ver un poquito acerca de la historia de la tabla periódica. Inició con el trabajo de dos físicos. Uno de ellos era Lothar Meyer, 1830-1895, químico alemán. En 1864 publicó una tabla periódica incompleta y en 1869 amplió la versión para incluir 56 elementos. El otro físico sería Dmitri Mendeleev, 1834-1907, químico ruso. Presentó en 1869 un artículo en el que hacía la descripción de una tabla periódica, Mendeleev fue más lejos que Meyer, dejó espacios vacíos en su tabla y predijo que serían descubiertos nuevos elementos en el futuro. Aquí tenemos cada uno de esos físicos que llevaron a la construcción de lo que hoy conocemos como la tabla periódica. Uno de ellos, pues, Henry Moseley, físico británico, determinó la carga nuclear de los átomos de los elementos y concluyó que estos deberían ordenarse respecto a sus números atómicos crecientes. Así fue como se corrigió las diferencias que existían en la tabla periódica. La tabla periódica está basada en la ley periódica. La versión actual que se conoce sobre la tabla periódica fue hecha por Alfred Wegener, químico de origen suizo, que modificó la tabla original elaborada por Mendeleev. Estamos diciendo las cuestiones más básicas con referente a la teoría, ¿verdad? La estructura y organización de la tabla periódica. En la tabla periódica se buscan de izquierda a derecha y de arriba a abajo en orden creciente sus números atómicos.
Aquí tenemos un ejemplo que ustedes lo tienen en su libro de ciencias naturales, que todos cuentan con un libro de ciencias naturales. Un ejemplo de la tabla periódica. Algunos de ustedes ya han de haber comprado una y otros estarán en el proceso de comprarla. Como observamos, están los diferentes bloques o grupos. En sí la tabla periódica tiene 18 grupos que están divididos en columnas. Si ustedes lo observan aquí, están numerados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y tiene los diferentes periodos, 1, 2, que están enumerados de acuerdo a las filas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí tenemos estos elementos que pertenecen al periodo 6 y estos otros que pertenecen también al periodo 7. La tabla periódica, si ustedes tienen una, ya que ya hayan comprado, van a ver que los elementos están pintados de diferente color. ¿Por qué están pintados de diferente color? Porque cada color pues representa un tipo de elementos en los que están agrupados cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí tenemos que los que están agrupados en color verde son otros no metales, entre ellos el hidrógeno, ¿verdad? Tenemos que los metales alcalinos son los que están pintados de color anaranjado en esta tabla periódica, y tenemos que los metales alcalinotérreos están pintados de color amarillo y los alcalinos de color anaranjado. Tenemos los gases nobles, que los gases nobles, si ustedes observan, son los que tengo aquí en el grupo 18 y son los de color azul oscuro. Tenemos los metaloides. ¿Cuáles son los metaloides? Son esta línea horizontal que viene acá de metales, esta línea, si observamos. Entonces, todos estos son metales metaloides. Tenemos los halógenos. ¿Cuáles son los halógenos? Esta línea de elementos son elementos halógenos. Si ustedes la pueden observar ahí. Los metales de transición. ¿Cuáles son todos esos metales de transición? Todos los que en esta tabla están pintados de color rosadito, podríamos decir, suave, ¿verdad? Y tenemos lo que son metales del bloque P, que están pintados en esta tabla de color azul transparente. Tenemos los lantanidos, que están de color rosado, pero un color más fuerte, que están ubicados en el periodo 6. Y tenemos los actinidos, que están ubicados en el periodo 7 y están de color púrpura o moradito. Estos son los distintos elementos que ustedes van a visualizar en la tabla periódica. En su tabla periódica es posible que estos elementos tengan más información de la que aparece aquí, ¿verdad? Porque acá, por ejemplo, solo aparece el número atómico, el símbolo del elemento, el nombre del elemento y la masa atómica. En sus tablas es posible que aparezca más elementos o características de ese elemento. En este caso aquí pues aparecen bastante pocas. Algunas tablas periódicas traen más información, ¿verdad?, acerca de los elementos. Actualmente existen un total de 118 elementos en la tabla periódica, ¿verdad? En el futuro es posible que mediante los descubrimientos científicos estos elementos se amplíen, ¿verdad? Los grupos, ¿qué son los grupos? Son las columnas verticales de la tabla periódica, también se les llama familias, se dividen en 18. En algunas tablas periódicas vienen sus nombres. Están numerados del 1 al 18, desde la columna más a la izquierda, los metales alcalinos, hasta la columna más a la derecha, los gases nobles. Anteriormente se usaban números romanos para distinguirlos. Tenemos aquí una tabla de los 18 grupos y con sus respectivos nombres. Número 1, metales alcalinos. 2, metales alcalinotérreos. 3, familia del escandio. 4, familia del titanio. 5, familia del vanadio.
6 familia del cromo, 7 familia del magnesio, 8 familia del hierro, 9 familia del cobalto, 10 familia del níquel, 11 familia del cobre, 12 familia del zinc, 13 térreos, 14 carbonoideos, 15 nitrogenoideos, 16 calcógenos, 17 halógenos y el 18 los gases nobles. Ahí tenemos los nombres de cada uno de ellos. Vamos a continuar y nos dicen los periodos. ¿Qué son los periodos? Son las 7 líneas horizontales de la tabla periódica. El número del periodo determina el número del último nivel de energía donde se encuentran los electrones. Cada nivel está dividido en distintos subniveles. Tenemos los subniveles S, P, D y F, que conforme aumenta el número atómico del elemento, estos se van llenando en electrones en el siguiente orden. Entonces, tenemos los del primer nivel, 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S. Los del segundo nivel, tercer nivel y cuarto nivel. Los bloques también podemos dividir en bloques de acuerdo al orden en que se van llenando las capas de electrones o niveles de energía de los elementos. Cada bloque se nombra según el nivel en el que se encuentra el último electrón. Estos son S, P, D y F. Vamos a ver qué son estos bloques. Entonces nos dice que los bloques S abarcan los dos primeros grupos, los metales alcalinos y alcalinoterrios, los metales alcalinos y alcalinoterros, también el hidrógeno y al helio. En el bloque P, ¿qué elementos abarca el bloque P? Comprende los últimos 6 grupos, del 13 al 18, y encontramos entre otros elementos todos los metaloides. El grupo D comprende los grupos del 3 al 12 y contiene todos los metales de transición. El bloque F por lo general se coloca debajo del resto de la tabla periódica, no tiene números de grupo y se compone de los latanidos y actinidos. División o cómo está dividida la tabla periódica. Los elementos en la tabla periódica se dividen de la siguiente manera. Se dividen en metales, no metales y metaloides. ¿Qué son los metales? Tienen las siguientes características. Por lo general son brillantes, se derriten a altas temperaturas, se pueden convertir en hilos o láminas sin romperse, se pueden corroer, son buenos conductores del calor y la electricidad y tienen alta densidad. ¿Cuáles son los no metales? Se ubican a la derecha de la tabla periódica, tienen las siguientes características. Su superficie es opaca, son malos conductores de calor y electricidad, tienen baja densidad, se derriten a bajas temperaturas, su forma no se altera con facilidad ya que tienden a ser frágiles y quebradizos. Los metaloides, ¿qué son los metaloides? Los metaloides son elementos que tienen características de metales y no metales. Pueden ser brillantes u opacos. Su forma puede cambiar fácilmente. Pueden conducir el calor y la electricidad. Se ubican en la línea escalonada que separa los metales de los no metales excepto el aluminio. La tabla periódica permite entender la realidad química del universo. Además permite hacer proyecciones, supuestas, hipótesis y teorías de gran importancia, no solo para el mundo de la química, sino también para la vida cotidiana. Ustedes tienen una serie de actividades o tareas que desarrollarían y unas son de tipo selección, otra es resolver el crucigrama. En su cuaderno del crucigrama escribimos el nombre del elemento correspondiente a cada símbolo. Ustedes van a buscar el símbolo en su tabla periódica y van a colocar el nombre de ese elemento. Un cuadro sinóptico donde les toca pues completar las partes que faltan ahí, ¿verdad? También tienen de tarea pues escribir algunos elementos de la tabla periódica, su nombre, símbolo, grupo, periodo, bloque, que eso lo van a sacar de acuerdo a su tabla periódica, que me imagino que todas la tienen ya.